Durante las últimas décadas, la inteligencia artificial ha facilitado el trabajo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la medicina. Hoy la tecnología permite analizar rápidamente una radiografía, compararla con la de otros pacientes y determinar un diagnóstico para iniciar un tratamiento. El desarrollo de la tecnología ha sido importante. Partimos por cosas básicas como simplemente una videoconferencia como esta, ¿cierto? Para poder relacionar al médico con el paciente. Pero sobre eso vienen muchas cosas más. Y una de las aplicaciones de inteligencia artificial, como menciona, es en el tratamiento de los datos, de grandes volúmenes de datos o de datos más específicos del paciente, pero que se comparan con bases de datos grandes. Por ejemplo, algunos desarrollos que se han hecho es análisis de imágenes de rayos X para detectar posibles casos de COVID. Si bien la inteligencia artificial para determinar diagnósticos médicos se ha utilizado en los Estados Unidos desde la década de los 90, en Chile esta tecnología se ha aplicado paulatinamente desde comienzos del 2000. Y así como un auto debe aprender de las maniobras para manejar solo, a través de la inteligencia artificial, las máquinas, para analizar exámenes o radiografías médicas, también deben aprender de los pacientes, por ejemplo, sus síntomas. Para esto se debe crear una base de datos y con ella reconocer ciertas enfermedades. Para usar esos métodos que son súper modernos, y eso estamos hablando de unos pocos años nomás, lo principal es tener el método de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, una imagen de rayo X o una resonancia. Entonces, ahí no es tan fácil, uno no llega a la casa del paciente como en las otras aplicaciones que son más simples. Pero el paciente puede ir a un centro de atención donde esté la tecnología, por ejemplo, el equipo rayo X, y después esas imágenes se pueden procesar en otra parte donde hay más especialistas, donde hay mayor acceso a los recursos. Entonces su imagen se compara en el fondo con las imágenes de muchas otras personas, y donde se sabe cuáles son enfermos, cuáles son sanos. Y este sistema de inteligencia artificial lo que hace es reconocerla muy rápidamente, esta nueva imagen como que pertenece a esa categoría. Por ejemplo, que sospecha de COVID o no. Por ejemplo, si a un paciente se le realiza un electrocardiograma y aparecen indicadores preocupantes, un computador con inteligencia artificial podría comparar ese examen con el de otro paciente enfermo. Si se reconoce una similitud, se podría establecer un diagnóstico. Esto podría aplicarse en cualquier enfermedad. Solo se necesita una máquina con inteligencia artificial que haya aprendido suficiente información sobre la afección que se va a analizar. Y ahí entonces uno le avisa al médico y entonces la respuesta es mucho más rápida. Los tiempos de atención se reducen muy significativamente. Antes esperas de meses entre que tú te hacías el examen y te lo revisaba el especialista y te devolvían el resultado, se acortan incluso a días. Este punto es extremadamente importante, sobre todo durante esta pandemia, cuando debemos evitar la exposición con otras personas, una posibilidad tecnológica que incluso en Chile se ha utilizado para diagnosticar un cáncer de mama. Todos estos sistemas de inteligencia artificial tienen que haber aprendido de alguna manera. Entonces, la forma de aprender es dándole muchos datos, muchos exámenes, por ejemplo, de pacientes con distintas condiciones, y el sistema va a aprender cierto perfil de exámenes, significa que tiene tal cosa, o cierto otro perfil, otra cosa, y cosas así. Sin embargo, en Internet existen miles de páginas donde las personas consultan sobre síntomas y estas arrojan un posible diagnóstico. ¿También utilizan inteligencia artificial? ¿Qué tan confiables son? Esas páginas comenzaron en su inicio como tú ibas diciendo cuáles eran tus síntomas y ahí como que tomaba la decisión, ya puede que sea esto. Pero cada vez más también se está usando herramientas de inteligencia artificial porque hay cargados muchos datos de pacientes, como les decía, de distintas patologías. Entonces, al estar describiendo tu caso o incluso eventualmente, todavía no se hace, pero tú eventualmente podrías subir tu ficha médica electrónica, donde está todo tu historial, y estos sistemas de inteligencia artificial deberían ser capaces de entender tu ficha médica y hacer una predicción, ya sea de diagnóstico o de cuáles son tus riesgos a futuro. Es una tecnología que está en pleno perfeccionamiento y que, al igual que la medicina, constantemente se deberá estar actualizando de acuerdo con los nuevos descubrimientos.